El movimiento sindical o sindicalismo es la parte del movimiento obrero, la cual se organiza mediante sindicatos. También es una organización que reúne a los trabajadores a partir del trabajo que desempeñan con el fin de defender sus intereses comunes ante los empleadores y los gobiernos. Apareció en el siglo XIX. En algunos países la palabra sindicato también se utiliza para denominar a las organizaciones patronales. Sindicato y gremio son palabras habituales para designar las organizaciones de los trabajadores, con el fin de representar colectivamente los intereses de la clase obrera. El movimiento sindical está organizado en ámbitos nacionales e internacionales mediante organizaciones sectoriales, por empresa, oficio o industria, o generales, las cuales son las centrales. Se caracteriza por el aspecto colectivo de su actuación. En los conflictos laborales, el movimiento sindical suele recurrir a la huelga en el sector o en la general como mecanismo colectivo de presión. El movimiento sindical utiliza la negociación colectiva cuando articula sus reclamos con los patronales y el diálogo social cuando interactúa de manera tripartita o multipartita con el Estado. Cuando concluye acuerdos con los patronales, toma la forma de convenios o contratos colectivos del trabajo. Internacionalmente, los sindicatos sectoriales o internacionales y las empresas multinacionales suelen negociar acuerdos marco internacionales. El movimiento sindical integra a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Organismo de las Naciones Unidas, ONU, cogobernado de manera tripartita por los estados, las asociaciones patronales y los sindicatos. El movimiento sindical está amparado por el sistema de derechos humanos, la cual garantiza la libertad sindical. La historia del movimiento sindical aparece en los primeros años. La forma inicial de la organización del movimiento obrero se conoce con el nombre de societarismo. Mientras París, Lyon e Irlanda eran testigos de levantamientos obreros agudizados por la grave crisis económica del momento, en Inglaterra se abolía la esclavitud, proceso que, proceso que llevó de 1833 a 1838. En junio de 1836, la Asociación de Trabajadores de Inglaterra elaboró la Carta del Pueblo, exigiendo el voto universal y secreto. Se les conoció como los cartistas. Durante algunos años, el movimiento de los trabajadores recibió la influencia de diversos ideólogos que se ocuparon de estudiar e investigar la situación de los trabajadores. Entre ellos estaban Friedrich Engels, que escribió la situación de la clase obrera en Inglaterra basándose en los datos y la convivencia del movimiento cartista. En los años de la internacionalidad, en 1864, la cual se creó en Londres, la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, la internacional primera central sindical mundial de la clase obrera. Ese mismo año se reconoce en Francia el derecho a la huelga como uno de los derechos fundamentales del individuo. La Segunda Internacional en finales del siglo XIX. En 1889 se fundó la Segunda Internacional, cuyo primer congreso se celebra en París el 14 de julio. En los inicios del siglo XX, en 1901, se constituye en Copenhague la Secretaría Internacional de Sindicatos con participación de asociaciones de Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Finlandia y Suecia. El sindicalismo moderno en el siglo XX, los sindicatos tendieron a dividirse internacionalmente en tres grandes corrientes: los comunistas, los socialdemócratas y los cristianos.